Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Traemos historia nueva, chicas, y yo estoy súper emocionada porque esta historia no me han dicho nada ni lo he leído. Ustedes saben que yo no leo las historias, chicas. Pero cuando le dije a mi querida Sadesa que yo quería un fic de él, me dijo, ya lo tengo. Ay, yo súper contenta y dijo, nada más dame chance y te lo mando y te doy luz verde. Y aquí estamos, chicas. Mi querida Sadesa nos trae otro maravilloso fic de un personaje que a veces las decisiones no las toma él, se las imponen, o a veces es su derecho por sangre. Y no sé cómo vaya a estar este meollo del asunto, chicas, porque, ay, no, es que este chico, yo ya quería saber cómo se desarrolla esta personalidad de este personaje, chicas. Sí, estoy hablando de este maravilloso personaje que nadie habló. Bueno, se habla pocas veces del dolor de perder a un hermano. Y yo lo estoy viendo de la parte que no habla él. Me pongo en la posición de mi familia porque mi esposo tiene hermanos y quiero ver cómo sería pasar ese momento tan difícil siendo el hermano. ¿Me explico más o menos? No sé, yo no sé. Mi querida Sadesa sabe perfectamente que no me gustan los spoilers. De hecho, yo le dije que lo quieres de lunes a viernes o lo quieres para fines de semana. Y ella me dijo, no, fines de semana. Perfecto. Así tal cual. Así es. Así somos en el canal, chicas, de Respetuosa. Respetamos a todas las escritoras que nos permiten y nos dan el honor de narrar sus fics. Respetamos mucho hasta que cuando ellas nos mandan la portada, esa portada es la que ponemos. Así somos de respetuosas en su canal. Y bueno, sin más meollos, chicas, yo ya estoy súper emocionada de empezar. Que ya tengo todo mi kit listo porque no sabemos, chicas. Así que vamos a descubrir qué nos depara la siguiente historia llamada Más allá del ayer. Capítulo 1. Londres, 1915. El sonido de las campanas del internado resonaban en los pasillos de piedra, anunciando el inicio de un nuevo día. Archibald Cornwell, con su uniforme impecable y el cabello rubio cayendo en ligeros mechones sobre sus hombros, caminaba por los jardines con las manos en los bolsillos. A lo lejos, entre risas y murmullos, vio a Candy White. Su risa era una melodía que él nunca se cansaba de escuchar. Archie la observó con nostalgia. Desde que la conoció, sintió que su corazón le pertenecía. Sin embargo, ella nunca lo vio de esa manera. Para Candy, él era un amigo, un compañero de travesuras y confidencias, pero su corazón pertenecía a otro, Terry Granchester, el chico rebelde del internado, el único que parecía capaz de robarle sus pensamientos y su sonrisa más sincera. Los chicos y las chicas del internado solían estar separados, pero en ocasiones especiales, como los fines de semana libres, podían salir juntos a pasear por la ciudad bajo la estricta supervisión de sus tutores.
Estas salidas eran permitidas como una forma de fomentar la socialización entre los alumnos y prepararlos para la vida en sociedad, aunque siempre con normas claras y bajo un ambiente controlado. Fue en uno de esos días cuando Archie decidió que había llegado el momento de confesarle sus sentimientos a Candy. Paseaban junto a un lago en un parque de Londres, disfrutando del aire fresco y la tranquilidad del lugar. Archie respiró hondo, su corazón latiendo con fuerza mientras reunía el valor para hablar. Candy, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo. Comenzó mirándola con intensidad. Candy le sonrió con dulzura, sin sospechar lo que estaba por venir. Quería pedirte un favor, lo interrumpió ella, con ojos brillantes. Annie Britter. Ella siente algo por ti y me ha confesado que le encantaría que la notaras. Sé que eres un caballero y no quiero obligarte a nada, pero si pudieras darle una oportunidad. En ese momento unas gotas de lluvia empezaron a caer y a cierta distancia vio a Annie escondida detrás de un arbusto. Archie sintió cómo su mundo se desmoronaba. Su corazón se contrajo con un dolor punzante al darse cuenta de que su única oportunidad de confesar lo que sentía se desvanecía ante aquella petición. Un frío inesperado recorrió su cuerpo, como si la esperanza que había albergado por tanto tiempo se evaporara de golpe. Su mente se nubló y por un instante deseó no haber escuchado aquellas palabras. Había imaginado este momento de muchas formas, pero nunca así. Nunca siendo testigo de cómo sus propios sentimientos quedaban relegados a un favor para alguien más. Se obligó a mantener la compostura, a no permitir que la decepción se reflejara en su rostro. Sin embargo, por dentro, sentía que algo se rompía, un anhelo silencioso que, sin darse cuenta, había guardado demasiado tiempo. La esperanza que había guardado durante tanto tiempo se deshizo como un castillo de arena golpeado por las olas. Se quedó sin palabras por un instante, luchando contra el nudo que se formaba en su garganta. Mientras la impotencia y la tristeza lo invadía, no solo perdía la posibilidad de ser correspondido, sino que ahora se veía obligado a aceptar un destino que no había elegido. Pero Candy lo miraba con tanta esperanza, con tanto cariño, que no pudo negarse. Sí, aceptaba. Quizás podría ser cerca de ella, aunque no la de manera que soñaba. Haré lo mejor que pueda, respondió, fingiendo una seguridad que no sentía. Candy sonrió agradecida, sin notar el vacío que se instalaba en su corazón. Los días pasaron con una monotonía disfrazada de normalidad, hasta que una noticia sacudió los muros del internado. La guerra había estallado. Londres se llenó de rumores, de incertidumbre y miedo. La familia Arley tomó una decisión inmediata. Debía regresar a América cuanto antes. La despedida del internado fue silenciosa y agridulce. Esther, con una determinación inquebrantable, anunció su intención de alistarse como voluntario. Para él, la guerra representaba un propósito mayor, una oportunidad para demostrar su valentía y convicciones. Sin embargo, esta decisión causó tensión entre sus seres queridos. Archie no podía entender por qué su hermano arriesgaría su vida de esa manera, mientras que Annie, quien albergaba sentimientos por él, sufría en silencio por la distancia emocional que Esther había impuesto al sumergirse en sus planes.
La conversación pendiente con Annie se perdió en la prisa del momento, dejando entre ellos un vacío que quizás nunca podrían llenar. Al llegar a Chicago, Archie decidió tomarse un respiro en Lakewood. Un día, mientras paseaba por los alrededores de la mansión, sus pasos lo llevaron hasta el portal de las rosas de su primo Anthony. Aquel lugar tenía un aire melancólico. Las rosas, aunque bien cuidadas, parecían susurrar recuerdos de un pasado que nunca volvería. Anthony solía cultivarlas antes de su trágica muerte, y Archie se quedó allí por un momento, sumido en sus pensamientos. Sin darse cuenta, continuó su caminata hasta llegar a la mansión de la familia Ligan, donde vivían sus primos políticos, Neil y Elisa. Sentía un desprecio profundo por Elisa. Su arrogancia y la manera en que solía molestar a Candy lo exasperaban. Siempre la había visto como una niña mimada y caprichosa, incapaz de sentir algo más allá de su propio ego. Sin embargo, al alzar la vista, la vio sentada en una ventana en un sillón mirando hacia el exterior con la vista perdida. Sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba un pañuelo entre los dedos y sus ojos enrojecidos reflejaban un dolor contenido que nunca antes había mostrado. La luz del atardecer bañaba su rostro, resaltando la tristeza en sus facciones. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas y aunque trataba de mantenerse erguida, parecía una figura frágil a punto de quebrarse. Era la primera vez que Archie la veía así, tan vulnerable, tan humana. Sus hombros temblaban ligeramente y sus labios apretados en un intento fallido de contener el llanto. Delataban la angustia que la invadía. La manera en que abrazaba su propio cuerpo, como si tratara de darse consuelo a sí misma, le dio a Archie una nueva perspectiva sobre ella. En ese momento comprendió que Elisa no era solo la joven altanera y caprichosa que siempre había conocido, sino alguien que también cargaba con su propio dolor, uno que había aprendido a ocultar tras una máscara de orgullo. Algo dentro de él cambió en ese instante. No era la Elisa que conocía, sino una mujer frágil, un ser humano como el que se dolía y padecía. De pronto, ella se puso de pie y comenzó a cambiarse de ropa sin notar su presencia. Archie sintió que su respiración se detenía por un instante. Nunca la había visto de ese modo, tan ajena a la imagen arrogante que siempre proyectaba. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. Sus hombros aún temblaban ligeramente y al ver cómo pasaba una mano por su rostro para limpiar las lágrimas, algo en su interior se removió. No supo si fue compasión, sorpresa o simplemente la revelación de que, después de todo, Elisa no era la persona que había creído conocer. Sintió una extraña incomodidad, como si estuviera siendo testigo de un momento demasiado íntimo para alguien que nunca había formado parte de su mundo. Archie, atónito, no pudo evitar seguir observándola por unos segundos antes de apartar la mirada. Esa imagen se quedó grabada en su mente, aunque en ese momento no supo por qué. No quería sino hasta años después, cuando sus vidas tomaron otros rumbos, que este recuerdo volvería a él de una manera inesperada. Mientras regresaba hacia la mansión de Lakewood, su mente no dejaba de darle vueltas a la imagen de Elisa llorando. ¿Qué podría haberle sucedido para verla así? Siempre la había considerado una persona sin sentimientos, pero esa expresión de tristeza era genuina. Cuando él, Steve y Anthony llegaron a vivir a Lakewood, conocieron a Neil y Elisa. Eran hijos de Sarah Ligan, la hija adoptiva de la tía abuela Elroy. Pensó que serían buenos amigos, pero la realidad fue muy distinta. Resultaron ser unos presumidos y engreídos.
Y ella, Elisa, había tenido solo ojos para Anthony. Ahora lo meditaba. Entendió en cierta manera por qué odiaba a Candy. Su primo Anthony siempre había tenido solo ojos para Candy, antes de que él falleciera en aquel trágico accidente. Creo que si Anthony no hubiera muerto, jamás habría tenido siquiera una mínima esperanza con Candy, y lo mismo hubiera pasado con Elisa. Anthony jamás la hubiera visto como ella quería que lo hiciera. Cuando Anthony murió, yo pensé que si esperaba un tiempo razonable, quizá yo... Pero después apareció Terry. El corazón de ella siempre ha sido de otras personas y sus sentimientos nunca me pertenecieron. Quizás me aferré demasiado a una ilusión porque era más fácil que aceptar la realidad. En Londres tenía que conocer a Terry. Estaba escrito. Él no solo captó su atención, sino que también despertó en ella algo que yo nunca pude. Mencionó en voz alta mientras caminaba de regreso a Lakewood. Desde hace días se había dicho que hablaría con Annie respecto a sus sentimientos, pero las circunstancias no se lo permitieron. Primero fue la incertidumbre del regreso a América, luego la angustia por la decisión de Steve de alistarse en el ejército, posteriormente la presión de la familia y su propio sentido de responsabilidad lo llevaron a postergar la conversación una y otra vez. Cada vez que intentaba encontrar el momento adecuado, surgía una nueva preocupación o un evento que desviaba su atención. Así, la conversación se postergaba una y otra vez, hasta que se convirtió en una carga silenciosa que pesaba sobre su conciencia, atrapándolo en una relación que nunca había sido del todo suya. Pasaron las semanas y sus estudios en la universidad empezaron. Candy entró a estudiar enfermería en el Hospital Santa Juana de Chicago y su hermano había decidido no estudiar ese año. Pero la verdad es que Steve recibió una carta del servicio militar donde era aceptado como voluntario. Para Archie, la noticia de la partida de Steve fue como un golpe en el pecho. La idea de perder a su hermano, de que quizás nunca volvería a verlo, lo llenaba de un miedo que no podía expresar en palabras. Recordó las noches en las que compartían sueños sobre el futuro, sus risas en el internado, los pequeños momentos de complicidad que ahora parecían desvanecerse con la sombra de la guerra. Se sintió impotente, incapaz de detenerlo, y esa sensación de vacío solo alimentó su angustia. ¿Cómo enfrentar un mundo en el que Steve tal vez no estuviera? Cada vez que reunía el valor para hablar con Annie, algo lo detenía. La inminente partida de Steve lo llenaba de ansiedad y miedo, y de alguna manera, aferrarse a la rutina con Annie le daba una falsa sensación de estabilidad. No la amaba, lo sabía bien, pero terminar la relación implicaba afrontar la soledad, el vacío de un amor no correspondido y el peso de sus propias decisiones. Así, postergó una vez más su ruptura con Annie, atrapado entre la culpa y la comodidad de lo conocido. Pasaron 6 meses y la vida en Chicago siguió en su curso. Durante ese tiempo llegó la noticia devastadora. Steve había muerto en el frente de batalla. Archie sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La realidad de la guerra, que hasta ese momento había sido un temor latente, lo golpeó con una crudeza inimaginable. Su hermano, su confidente, su compañero de infancia, ya no volvería. El vacío que dejó fue imposible de llenar. El duelo lo consumió por semanas. Annie, al notar su tristeza, se mantuvo a su lado incondicionalmente. Le ofreció apoyo, le ayudó en silencio y le brindó un refugio cuando el dolor se hacía insoportable. En esos momentos de vulnerabilidad, Archie se aferró a ella. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar en terminar la relación.
Annie había estado allí cuando más lo necesitaba, y aunque el amor que sentía por ella no era el que debía, decidió que ya no tenía fuerzas para alejarla de su vida. Al menos, no en ese momento. En el entierro de Steve, había visto llorar a Patricia O'Brien. Era la novia de su hermano. Era algo muy difícil para él estar allí en el cementerio sin un cuerpo, en el ataúd, pues el avión en el que iba había caído al mar y no habían encontrado su cuerpo. Trató de ser fuerte por la tía abuela. Todos se alejaron, pero él se quedó frente a la tumba de su hermano. Archie, vámonos, no te quedes aquí, le pidió Annie. Por favor, necesito estar solo. Déjame, mencionó con incomodidad. Esa era la primera vez que se dirigía a ella de ese modo. La chica obedeció sin replicar. Continuará. Ya vamos entendiendo el contexto de todo lo que ha estado sintiendo Archie desde que creció con su hermano, se fueron a Lakewood, conocen a Candy, pero esa variedad de la historia sobre Lisa, ¡ay, Dios mío! Mi querida Sadesa, no, espera, no me agarres en curva, no sé qué pensar, chicas. Esta última parte, Dios, a mí me sigue doliendo, pero ya verlo y sintiendo lo que estaba sintiendo Archie, eso es lo que yo quería ver, chicas, lo que yo quería sentir. El dolor de perder a su compañero, a su hermano, a su confidente. Era demasiado para él. Y aún tenía 17 años, chicas. Eran muy, muy jóvenes. Y más en aquella época, que a los 17, 18, ya estabas planeando boda, ya te estabas planeando hijos, sentar cabeza, como ellos decían, y prácticamente eran adolescentes siendo hombres. Ay, no, chicas, a mí me duele. A mí me duele porque mi querido Archie es un personaje que siempre dejó todo a un lado. Y aquí se nota. Le imponen un favor por parte de Candy. Si lo vemos egoístamente, si lo vemos de otra perspectiva, como decimos en México, qué gacha fue Candy. No, sí se vio medio gacha la Candy, como decimos aquí en México, pero es que la vida te va llevando, chicas. Y los que permitimos somos nosotros. Los que decidimos nuestro destino somos nosotros. Y esto nos va a ir dejando mucho que pensar sobre las decisiones que tomamos, sobre si ceder o no ceder, si caer o no caer. O sea, te va llevando por esos pensamientos que en mi persona yo lo agradezco, chicas. De verdad. Y yo se lo he platicado a mi querida Sadesa. Ustedes como escritoras no saben lo que dejan o lo que a mí me han dejado con todas las enseñanzas de sus historias. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.